Eta ya Ryan, Josu Aguirre, a continuación Josu Aguirre, técnico del Athletic Club, Aurrera Mercedes. Bueno, Joseba, enhorabuena por la victoria. ¿Cómo has visto el partido? Bien, le he visto bien, le he visto en la primera parte que hemos dominado, hemos empezado muy bien, creando ocasiones, generando ocasiones claras que no hemos transformado en gol. Hemos tenido 10 minutitos que les hemos dado por algún fallo nuestro, por alguna indecisión, pues un poquito de chance, pero luego hemos acabado también bien. Pues en el descanso les he dicho que había que corregir esas cositas que hemos hecho, que ellas se hubiesen metido un poco en el partido, y que teníamos que seguir por la misma línea, que al final pues las ocasiones alguna tenía que entrar, ¿no? También es verdad que este campo se hace largo, a medida que pasan los minutos los equipos pues lo van notando, pero teníamos que insistir, no podíamos bajar los brazos porque estábamos jugando bien, estábamos llegando y generando ocasiones. Creo que las jugadoras han salido con ganas en el segundo tiempo, hemos generado todavía más ocasiones y hemos tenido la fortuna de ir consiguiendo goles que solo al final te da mucha tranquilidad. Y al final pues era importante también mantener la portería a cero porque te da solidez, y al final pues eso también importante que jugadoras jóvenes vayan teniendo minutos y que lo aprovechen como lo han hecho hoy. Sí, porque Azcona por fin se ha conseguido estrenar con la camiseta. Ollane ha vuelto a tener minutos después del Atlético, ¿no? En una plantilla tan corta es muy importante, ¿no?, que se metan en la dinámica, ¿no? Sí, que se sientan siempre, digo, ¿no?, que somos una plantilla corta, que todas se tienen que sentir importantes. Siempre digo lo mismo, ¿no?, que al final es verdad que unas juegan bastante más minutos que otras, pero no es lo mismo que juegues pocos minutos y sentirte importante a que juegues pocos minutos y no te sientas importante. Hoy Marta ha jugado titular, es el segundo partido que jugaba después de Logroño, que no pudo concluirlo aquel porque tuvo molestias en los gemelos, y creo que ha demostrado que trabajando como lo está haciendo en los entrenamientos pues puede ayudar, puede participar y puede echarnos una mano porque la vamos a necesitar, porque todavía queda la segunda parte de la temporada. Va a haber partidos exigentes, sobre todo como los dos que nos vienen ahora, y vamos a necesitar de todas, y que jugadoras con menos minutos como es el caso de Marta o de Ibi o de Ollane o de Leia o de Ane, que los aprovechen, que los disfruten, y al final lo que te digo, que ellas mismas puedan sentirse importantes es lo que más me congratula. Se ha visto hoy un partido muy completo del equipo, tanto en tareas defensivas como en ataque, sobre todo en ataque porque se han creado muchísimas ocasiones. Ahora viene el parón, pero después de ese parón vienen dos partidos muy exigentes, seguidos, Barcelona y Atlético. ¿Cómo afrontas esos dos partidos después de esta victoria? Pues mira, le tenemos que dar una vuelta porque jugamos el día 30 la Copa contra el Atlético de Madrid, un partido importante, que la juegas a un partido. El día 27 jugamos con el Barcelona, un partido muy exigente. El Atlético de Madrid, no sé por qué, pues juega el día 26, tiene otro día más de descanso. Nosotros hemos solicitado, pero no nos han dicho que no se podía, y no es fácil gestionar esos partidos. Vamos a intentar competir los dos, y afrontar el partido del Atlético de Madrid, pues eso fue de lo que se trata, ¿no?, que es un partido intenso, no tienes más oportunidades, la Liga todavía te permite más cosas, pero la Copa es a un partido.